Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a pintar es en la tablilla pequeña un hibiscus y voy a utilizar estos pinceles nuevos que ya he hecho la prueba. Os dejo el enlace de la prueba y por si alguien quiere conseguirlo. Bueno, voy a dar primero un fondo y luego pintamos. Voy a utilizar este plano y voy a ir dando. Lo voy haciendo un poco más claro, aunque le vaya metiendo el verde. Estoy dando un verde, el negro, pero y no tan oscuro. Voy a esperar que seque. Vale. Con el pincel este del 14 voy a hacer una triple carga. Cargo el amarillo, a un lado el frambuesa y el otro el blanco. ¿Veis? Y vamos a ir haciendo lo que es un pétalo. Nuevamente amarillo, frambuesa y blanco. Vuelvo a dar y monto, por ejemplo, aquí nuevamente amarillo, frambuesa y blanco. Y vengo a este otro lado. Amarillo, frambuesa y blanco. ¿Veis que el blanco se queda fundido con el amarillo y no se aprecia? Pero hace que sobre el negro, el amarillo es un color muy transparente. ¿Veis? Y luego ahí que se va secando más transparente y se pierde la fuerza del amarillo. No pasa nada, yo puedo esperar que seque y volver a pintar encima. Mientras voy avanzando y pongo pues otro a medias de lado con la triple carga. Hago una hoja, por este otro lado hago otra, vuelvo a cargar, amarillo, frambuesa y blanco. Descargo aquí y con un eje común, ¿veis? Ahí, aquí. Vamos a hacer lo que es un capullo. En este caso voy a fomentar lo que es los extremos. Vengo por aquí y bajo. Este va a ser el capullo. Mientras se seca, pues por ejemplo con el angular voy a pintar lo que son las hojas. Voy a coger un color más claro y voy a mezclar este con este, incluso con un poco de blanco para que destaque. Voy pintando hojas. En este caso, veis, he dejado el oscuro en el interior y me vengo aquí. Vuelvo a coger el claro, intermedio, negro y descargo. Aquí ha quedado un pegote, lo quito y nuevamente me vengo aquí. Y ahí. Vamos a continuar. Claro, intermedio, negro. Voy a reforzar, ¿veis? La carga ya es de 4 colores. Y me vengo ahora al otro lado. Y bajamos. Claro, intermedio, negro. Una vez que descargo, refuerzo con el blanco. Descargo un poco más. Y nos venimos a este otro lado. Me vengo aquí. Intermedio negro
y refuerzo con blanco, y me voy a venir aquí, ya aprieto menos, solo hago 1, 2 y 3. Descargo nuevamente, ahí hago 1. Los extremos son siempre más pequeñas, son las hojas más jóvenes. Luego haré lo que es la unión de todos los tallos, pero voy a repetir para que coja más fuerza lo que es el hibiscus. Me voy nuevamente al número 14, que es este, y voy a usar un blanco más limpio para que no se me manche de verde, que es esta con verde. Y volvemos, amarillo. Veis que ahora no lo hago entero, ahora sí, y este. Veis ahora que se me vean los 3 colores para que tenga más fuerza. Nuevamente me sitúo, bajo y bajo. Veis que ahora al repetirlo tiene más fuerza el amarillo. El amarillo es un color muy transparente. Muy bien, volvemos, poquito de frambuesa, un poquito de blanco, lo descargo y me voy al siguiente. Aquí veis que bajo y vuelvo. Vamos a esta otra, amarillo, magenta y blanco. Vuelvo y me vengo aquí y aquí, y ya me quedan estas dos. Vamos a dar más fuerza al blanco, me monto en esta, ¿veis? Ahí se ha cogido de verde. Cuando haya un defecto tenemos que luego que hacer que sea una virtud. En cuanto esté seco, con el angular le damos la vuelta, o con uno más plano, más pequeño, hacemos que sea una vuelta. Pero vamos a terminar esto. Vamos ahí, eso es porque no se ha secado el verde. Y nos venimos ahora a este otro. Bien, nos vamos nuevamente. Un poquito de blanco y descargo. Me voy a 1, ¿veis qué fuerza? 2, 3, ahora me vuelvo, 4, ya me quedo casi sin puntura y vuelvo a utilizar. Voy a dar aquí y vamos a usar la punta en el angular con el verde pistacho, este con el claro, un poquito de intermedio, ya no me voy al negro, y vamos iluminando. ¿Veis? Como solo rozando ya se ve. Vamos a ir dando aquí. Y pues como este no se ve mucho, eso es, ¿veis? Vamos a reforzar los extremos para que estén mucho más iluminados. Me vengo aquí, estoy pintando las hojas que he pintado antes, pero con más luz. Al secarse veis que oscurece y no destaca, pues hacemos que destaque después. Bien, vamos a hacer los sépalos. Está un pelín húmedo ahí, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir aquí
porque con el también queda bonito la mezcla de el rosa, el frambuesa con el verde. Me lo marco y luego si acaso pues lo vuelvo. Bien, vamos a ir haciendo más hojas. Para estas las dejamos en segundo plano, así vamos dando profundidad y pues nos venimos aquí. ¿Veis? Una y dos. Esta sigue estando detrás. Ahora ahí y ahí. Lo mismo, de un defecto haremos una virtud. Al poner el color a saltado, bueno, pues ahí pintaré otra hoja. Bien, vamos a hacer aquí una que esté un poco vuelta. Vamos a empezar por aquí y que venga para allá. Y lo que hacemos es repetir montándonos y terminar ahí. Y ahora otro tipo de vuelta de hoja, pues nos vendremos a un lado, nos venimos para acá y aquí termino mucho antes y luego aquí haré con el que sea más fino, con un pincel plano más fino o un angular más pequeño, hago muy bien, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo mismo. Uno, 2, 3, 4 y 5. Bien, me voy a ir al plano que es el número 1, que veis que es mucho más fino, para hacer lo que es la vuelta. He hablado que aquí usaríamos el amarillo y el blanco para ir haciendo lo que es la vuelta del pétalo. Está todavía el verde húmedo, entonces me espero. Aquí sí que puedo hacerlo, por ejemplo, con este blanco y este verde saco otra tonalidad y vengo por aquí y le doy la vuelta. Otra vez me sitúo en vertical, hago un par de vueltas, ¿veis? Que está todavía muy húmedo. Había mucha pintura, voy a esperar un momento, lo voy a secar. Bien, a ver si esto está todavía un pelín húmedo, pero bueno, lo pongo con el otro verde, incluso con este y un poco de blanco para dar otra tonalidad. Lo descargo mucho, me sitúo, voy deslizando la punta y poco a poco, ¿veis? Y ahora voy levantando y volviendo. Eso sería uno. Aquí lo voy a hacer con el blanco y amarillo. Y voy a poner un pelín de amarillo. Y con el blanco descargo y me sitúo el blanco hacia el interior para que me contraste y hacia el interior. Y me sigue saliendo el verde, pues ya tiene fuerza el verde. Pues bueno, a ver quién puede más. 1 y 2. Por ejemplo, aquí ¿veis que aquí hay una hendidura? Pues podemos jugar con esto, con esta vuelta. Bueno, pues si con el blanco y el amarillo no me sale, me voy al blanco y el frambuesa y hago que la parte trasera
también esté más oscura. Aquí tiene que salir sí o sí. ¿Veis? El amarillo es muy transparente y últimamente el blanco también viene súper transparente. Muy bien, me sitúo, voy, doy y vuelta. ¿Veis? Así queda mejor. Me voy al frambuesa, al blanco. Y lo mismo, aquí una pequeña vuelta y otra vuelta. ¿Veis esta hendidura? Pues una chiquitita. Para ello, para las vueltas sí necesitamos que el pincel sea angular o plano, pero más pequeño, ¿eh? ¿Veis? Aquí pequeñito me sitúo, bajo un poco y subo. Bueno, vuelvo a coger blanco, amarillo y magenta y voy a repetir esta, porque no me estaba gustando cómo me ha quedado. Vale, aquí vuelvo y así hago la vuelta. Bien, ahora me queda hacer el efecto de profundidad del interior. Para ello puedo utilizar, por ejemplo, el mismo frambuesa que es de dentro, mezclado con un poquito de negro y medium. Me voy al medium de flotado. Una gotita de negro. Ahora sí voy a utilizar un pincel redondo y con frambuesa un poquito de negro, o sea que esté más oscuro, y ahora aparte de oscuro pues un poquito más transparente. Para eso le damos con el medium de flotado y vamos a ir hacia... Uy, me ha entrado amarillo. Vale, medio de flotado, le hago la hondonada, ¿veis? Y ya es solo ir a un lado, ir hacia el otro, incluso a este, con un poquito de más negro, hago la hondonada mejor, más fuerte. Eso por ahí. Bien, con el magenta y el amarillo hacemos aquí esta pequeña vuelta y nos venimos hasta ahí. Ahí. Bien, aquí podemos hacer una pequeña también. Venimos con este mismo redondo y el pincel redondo y la pintura verde más pistacho, pues le hacemos todo lo que es el espectacular gineceo que tiene el hibiscus. Y en este caso vamos a dar toques de doble carga en la punta del frambuesa con el verde pistacho. Ahora más verde pistacho. ¿Ves? Más ahí. Vamos aquí. Una doble carga. Eso es. Que se vea. Ah, y este pequeño fallo, pues, y este otro, pues a las hojas al canto. Vamos a taparlo. Punta. Y por ejemplo aquí pues nos puede venir por ahí solucionado uno, y aquí vamos a hacer 1 y 2 que nos viene hacia aquí, y por ejemplo aquí otra. Bien, aquí 1 y 2. Damos pequeños movimientos, pequeños toques. Lo podemos hacer también con el redondo si queréis, y con el tono más claro, para dar movimiento, alegría e iluminar, que nos ilumine un poquito la vida. ¿Veis? ¿Veis qué fácil? Pues ya está terminado. Importante limpiar los pinceles. Bueno, aquí tenéis el resultado final. Veis que es un trabajo rápido, sencillo, y bueno,
pues alegre y un poquito diferente. Para los vídeos a veces es complicado sacar lo que son colores que se vean bien, pero bueno, en este caso creo que lo he conseguido. Y ya sabéis, he utilizado estos pinceles nuevos, probadlos porque responden muy bien. Lo que es importante ahora es lavarlos con agua y jabón. Y nada más, lo espero que os haya gustado, espero veros en el próximo vídeo, agradecer vuestra atención, un beso muy fuerte a todos y bueno, el dedito, casi me entero, ¿vale?